Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento continuó Jesús hablando y dijo: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren cielo y tierra, ni una i ni una coma de la ley dejará de cumplirse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría nosotros nos encontramos aquí nuevamente a través de este medio, en este espacio donde buscamos aprender, escuchar la voz de Dios, fortalecer nuestra fe, animar nuestra vida cristiana. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y a la luz del Espíritu Santo, a escuchar, a descubrir lo que hoy Dios quiere decirnos al corazón a través de este Evangelio que hemos escuchado y que nos lo presenta la liturgia de la palabra para este día miércoles, ya la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Adentrándonos entonces en esta reflexión, queridos hermanos, hoy nos encontramos con un tema, con algo que quizás a muchos les parece muy difícil. Muchos no alcanzamos a comprender ni a vislumbrar la grandeza y la gran ayuda que implica la ley, es decir, la normatividad. Para que un grupo, una comunidad, toda una sociedad estén en marcha y se conduzcan todos hacia un mismo objetivo, deben tener unos parámetros, es decir, unas normas que lo rijan. Así pasa con nuestra vida de fe, con nuestra vida cristiana. Tenemos unas leyes, unas normas, lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Para muchos se les hace muy difícil, muy pesado. Otros no alcanzan a comprenderlos. Otros quizás no le prestan la debida importancia, no le encuentran el verdadero sentido. Pero, ¿y por qué Dios en el monte Sinaí nos dio una ley? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta reflexión. Y esa ley no era porque Dios quisiera oprimirnos o esclavizarnos. No, porque quería que nosotros nos encamináramos hacia un objetivo que es Él mismo. Pero si vamos a reflexionar un poco en torno a lo que son las leyes, la normatividad, dentro de nuestra vida cristiana, sí, ciertamente tenemos unas normas, unos deberes, unos compromisos para cumplir, para asumir. Y eso lo hacemos a través de ritos, de prácticas, del decálogo que nosotros manejamos, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Madre Iglesia. Pero en este punto, donde en este Evangelio nos lleva a reflexionar en este tema, lo que debemos nosotros venir a revisar y a evaluar en nuestra vida es lo siguiente. Tenemos unas normas, bien las conocemos, pero ¿será que son simplemente cumplir por cumplir? Ahí es donde debemos nosotros revisarnos y evaluar nuestra vida cristiana. ¿Cómo van esas prácticas de fe, esos rituales cristianos que nosotros vivimos, compartimos? Porque ciertamente muchas veces las prácticas cristianas que nosotros tenemos
dentro de nuestra iglesia? Muchas veces las vivimos simplemente por cumplir, por salir de paso, por cumplir con un requisito. Y por eso es que esa ley, que ese mandamiento que nosotros tenemos y que nosotros supuestamente practicamos y cumplimos, no transforma nuestra vida. Porque simplemente nos quedamos en meras prácticas, en meros rigorismos, pero que no tocan nuestra vida y mucho menos tampoco la transforman. Y ese es el objetivo de la ley, que rija nuestro comportamiento, pero que transformen nuestra vida y que nos encaminen hacia un objetivo que es el mismo Dios. Y ese es el principal objetivo de la ley: Dios y el hermano. ¿Y por qué? Dentro de nuestro decálogo, dentro de nuestros mandamientos de la ley de Dios como los conocemos, decimos que tenemos 10 mandamientos. Si nos ponemos a analizarlos, los 3 primeros pertenecen al honor y amor de Dios. Y los otros 7 pertenecen al amor al prójimo. Por eso los mandamientos no son para esclavizarnos, sino para regir nuestra vida, para encaminar nuestra conducta. Y una sana conducta, y que sobre todo, que nos rijan y orienten una sana convivencia y un buen comportamiento. Entendamos algo. La ley se nos dio en el Sinaí. Eso bien lo sabemos, a través de Moisés. Pero la ley no se nos ha dado como una obligación, como algo que nos quiere esclavizar. No. La ley, el objetivo central que tiene, es el respeto. Algo que quizás ha quedado grande en nuestro mundo, donde ya ni siquiera respetamos la vida. Y eso es lo que quiere la ley, los mandamientos de la ley de Dios. Que nosotros respetemos a Dios y al prójimo. Por eso se nos enseña que los mandamientos se dividen en 2 partes: los que se encaminan hacia Dios y los que van encaminados hacia el respeto al prójimo. Pero nosotros, ¿cómo entendemos esto? Ya hemos analizado un poco lo que implica la ley, su verdadero sentido, su significado. Pero hoy Jesús empieza diciendo: yo no vine a abolir la ley, vine a darle pleno cumplimiento. Algo que quizás para los judíos sonaría extraño. Bueno, nosotros esperamos a un Mesías que nos libre de la esclavitud. Y ahora este viene a decirnos que nos va a esclavizar más porque nos va a llevar a cumplir a mayor cabalidad la ley. Quizás causaría cierta decepción, porque para los judíos esa ley se había convertido en algo que oprimía, algo difícil de llevar, porque en vez de rescatarlos, de llevarlos a vivir como verdadero pueblo de Dios, los había llevado a vivir como esclavos, y esclavos de una misma ley, mas no esclavos del amor de Dios. Y eso nos dice: vine a darle pleno cumplimiento. Claro que sí, porque es que Jesús es la plenitud de la ley. ¿Y cuál es la plenitud de la ley? ¿Cuál es la plenitud del Evangelio? El amor. Y por eso Él nos dice: le voy a dar pleno cumplimiento. Y para hacer la tarea más fácil, lo resumimos en una sola cosa, en un solo mandamiento, que nosotros conocemos a cabalidad y a mayor perfección: la ley del amor. Y en eso se resume la ley y el Evangelio. Pero ciertamente nos ha quedado grande amar. Y es lo que debemos empezar a partir de este Evangelio que hoy se nos propone a practicar. No simplemente cumplir por cumplir, sino por vivir una rectitud de intención y una rectitud de vida
que nos lleve a una verdadera relación con Dios y con el hermano. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir de este evangelio? Muy sencillo. La primera invitación que se nos hace a la rectitud en la conducta. Segundo, la ley del amor. Y esa es la mayor invitación que se nos hace hoy y todos los días a través del evangelio. Vayamos pues a hacer presente el reino de Dios en medio de los hermanos. ¿Cómo? Ya está hoy muy claro y muy concreto. Practicando y sembrando el amor en medio de una sociedad que se ha olvidado tanto de Dios como de los hermanos. En este caminito de Cuaresma, ¿cuál es la tarea que tenemos para hoy? Practiquemos hoy la caridad. Conocemos las obras de misericordia. A través de ellas podemos practicar la ley y vivir a mayor perfección la caridad a la que nos llama el Evangelio. Feliz y bendecido día para todos.